Buenas, hermanos, quiero invitarlos a todos a que nos acompañen a cantarle al Señor y le expresemos cuán grande y hermoso es Él. Nos acompañan. Recordaré aquella cruz donde sangró, murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero antes de amanecer, un gran estruendo se escuchó, donde Samuel llegó al Hijo, Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Señor, Señor mi Dios. Señor, Señor mi Dios. Quiero invitarlos a todos ustedes a que cierren sus ojos en este momento y todos juntos como iglesia le digamos: gracias Dios, gracias porque tú tienes el control de nuestras vidas. Gracias Señor porque tú tienes el control de cada cosa que pasa en este mundo. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, y sabemos que no estamos solos, Dios. Tu Espíritu Santo está con nosotros día a día y nos guía, Señor. Sabemos que un día vamos a estar contigo y esa es nuestra esperanza, estar un día al lado de Jesús, al lado de Dios, adorándolos por la eternidad. Te damos la gloria y la honra a ti, Jesús. Y pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré. Juntos una vez más. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente.
¿Sabe cuán hermosa es la gracia de nuestro Señor, que nos rescata, que nos transforma, que nos sana, que nos hace nuevos, que nos hace hijos y nos permite acercarnos a Cristo, nos permite acercarnos al Señor, entrar a su presencia, entrar a su gloria? Y nuestra esperanza es que un día estaremos con Él cantando, adorando, siendo uno con nuestro Señor, transformados a la imagen de Jesús, sin dolor, sin pecado, sin nada en nosotros más que nuestro Señor, cantando a nuestro Dios. Quiero invitarlo a que cante esto con nosotros. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, Su amor que me salvó. Una vez más. Su amor que me salvó. Gracias, Padre Celestial, porque nos permites tener tu gracia. Gracias por Cristo, gracias por su sacrificio, por lo que hizo en la cruz por nosotros. Gracias porque a través de sus sacrificios, tu gracia y tu misericordia, podemos entrar a tu presencia. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros, porque nos tienes con bien, con techo y con comida, que es lo que necesitamos. Señor, gracias por este tiempo de dificultad, porque nos hace más a la imagen de Jesús y porque podemos reflexionar en tu palabra y ser más como tú. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hola Iglesia, un gusto saludarlos. Es un verdadero placer para mí que podamos un día más poder estudiar juntos la palabra del Señor. Hemos venido conversando acerca de las disciplinas espirituales, si Jesús es el Señor de ellas. Estuvimos conversando en las primeras semanas el descanso y el retiro, posteriormente del ayuno y la oración, y la semana anterior estuvimos hablando sobre la adoración. Así que esta semana nos toca conversar sobre si Jesús es el Señor de mi evangelización. Entonces yo quisiera que podamos comprender cómo ejercitar esta disciplina espiritual en nuestra vida. Recordemos nuestro versículo lema y leo para ustedes Colosenses capítulo 3 versículo 1. Dice: ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Con eso, mis hermanos, que podamos tener claro de que lo que vamos a ver y aprender, ¿verdad?, es una verdad del cielo, es algo que es importante para nosotros y debemos de poder aplicarlo. ¿Qué le parece si me acompaña a orar para que pongamos este tiempo en manos de nuestro Señor? Señor nuestro Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder estar aquí reunidos en este medio. Te damos gracias porque podemos leer tu palabra, que tú puedas hablarnos a nuestra mente, a nuestro corazón. Te pedimos que todo lo que yo diga, Señor, sea para construir tu reino, para glorificarte, para edificar la iglesia. Que sean tus palabras
y si hay algo incorrecto, que la apartes de mi mente y del oído de mis hermanos. Ponemos este tiempo en tus manos, agradeciéndote siempre por todo. En nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Repasando, aprendíamos que las disciplinas espirituales es todo aquel comportamiento que Dios nos ha dejado para que podamos aumentar nuestra fe, para que podamos aumentar nuestro crecimiento espiritual y así poder crecer espiritualmente, una madurez espiritual mayor. Pero es algo que nos corresponde a nosotros como cristianos practicar, ejercer y hacer. Si no, ahí va a quedar sin ejercitarse. Es una responsabilidad que nos compete a nosotros. Por eso es muy probable que nosotros, si hablamos de repente de otras disciplinas espirituales, nos hagamos una buena calificación. Sí, estamos orando, de repente estamos leyendo la palabra del Señor y alguna de estas nos saquemos buena nota porque hacemos la disciplina espiritual. Pero es muy probable, si reflexionamos sobre la evangelización, puede hacer que la gran mayoría de los cristianos no tengamos tan buena nota. Normalmente no ejercitamos tanto esta disciplina. A pesar de que la evangelización es un tema amplio, a mí me gustaría que podamos ejercitarla, que podamos hacer conciencia de que es un elemento fundamental que tenemos en nuestra vida y que debemos de aplicarla. Estoy seguro que la gran mayoría de nosotros no evangelizamos de una forma consciente porque no lo tenemos identificado como una prioridad dentro de lo que hacemos, dentro de lo que hacemos en nuestra vida. Así que podamos motivarnos a tenerlo como prioridad. Y para esto, podríamos decir que sea Jesús el Señor de mi evangelización. Con eso en mente, tendríamos que definir entonces qué es evangelizar. Bueno, evangelizar en una respuesta corta, podríamos decir que es compartir o comunicar el evangelio. Ok, entonces esta definición nos lleva a definir evangelio. Ahora sí, podemos definir qué es evangelio y me gustaría que empecemos definiendo qué no es evangelio. ¿Ok? ¿Qué no es evangelio? Podemos decir que no es evangelio aquella terapia religiosa donde es de autoayuda, donde yo le hablo a las demás personas para su superación personal. De hecho, es muy contradictorio a lo que enseña la palabra del Señor, porque de hecho el verdadero evangelio nos hace sentir como pecadores y merecedores del infierno. Es la partida del evangelio, así que eso no es un evangelio. No es evangelio un mensaje de amor, de que Dios es amor. Dios es amor y es parte fundamental del mensaje del evangelio, pero al no ser el único mensaje, no podemos enfrascar que solamente Dios es amor. Dios es amor, por supuesto, en sus características, pero no es solamente el foco principal del evangelio. Tampoco podemos decir que es evangelio el predicar únicamente que Jesús es tu amigo, que Jesús va a ser tu amigo. Claro, ¿quién no quiere tener a Jesús como amigo? Jesús es el mejor amigo que podamos tener, pero no es el foco principal del evangelio. Tampoco no es evangelio imponer nuestras opiniones religiosas sobre las de otros y empezar allí a tener una discusión. No se trata de eso el evangelio. No se trata el evangelio únicamente de compartir testimonios personales. Si bien es cierto, nuestro propio testimonio va a ayudar a poder establecer una conversación con otra persona, pero no es el centro ni el foco principal del evangelio. El evangelio es la mejor y más extraordinaria noticia que un ser humano pueda escuchar jamás, pero a la vez comienza con la peor y más terrible de todas las noticias, que todos nosotros nacemos en un estado de pecado y de rebeldía y que nos lleva a violar continuamente la ley de Dios, desde que nacemos y hasta que morimos, y por lo tanto todos nosotros somos merecedores de una justa y perfecta ira de Dios. Por eso Pablo no inicia diciendo qué lindo es el evangelio. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 18 dice así: ciertamente la ira de Dios viene
rebelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Además, veamos el miserable salario del pecado. ¿Cuál es ese salario del pecado? La muerte. Dice, no una muerte física, es una muerte eterna, separados, condenados sin Dios. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mientras la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La ira de Dios, mis hermanos, es el punto de inicio del apóstol Pablo para predicar el evangelio. Esa ira de Dios es un Dios que no deja pasar el pecado, pero es un Dios bueno y compasivo. Y para resolver el gran problema del hombre pecador, sin pasar por alto su justicia, Él envió a alguien de valor infinito para que pagara nuestra deuda, sufriendo en lugar de nosotros y pagara todo el castigo que merecíamos nosotros por ser pecadores. A todo esto es Jesús, quien vino, la segunda persona de la Trinidad, que se hizo su naturaleza hombre, semejante a nosotros, y estuvo aquí en la tierra. Y lo mejor de todo es que vivió una vida perfecta, sin pecado. Solo Él vivió esa vida perfecta. Y a través de Él cayeron todas las culpas. A través de Él fue crucificado. Él fue el que llevó mi pecado, tu pecado, y fue en Él que lo llevó a la cruz del Calvario. En lugar de nosotros, Jesús estuvo pagando, y delante del tribunal de Dios, Jesús por nosotros, a cambio de que fuéramos nosotros completamente absueltos de toda culpa. Jesús pagó esa culpa por usted y por mí. ¿Y cómo sabemos que Dios quedó satisfecho? Porque al tercer día lo resucita entre los muertos. Cristo resucita entre los muertos, y la resurrección es ese sello de aprobación de Dios, que de ninguna muestra, que ninguna transgresión quedó impune ante nosotros. No quedó nada pendiente. El hecho de que Jesús se levantara entre los muertos es ese sello, digámoslo, ganador, de que usted y yo no debemos absolutamente nada ante nuestro Dios. A través de esta obra de redención, es por eso que el Evangelio anuncia que hay salvación en Cristo para todo aquel que se arrepienta y crea y ponga su confianza en Cristo Jesús. Ese mensaje es el Evangelio, ese mensaje que debemos anunciar a los pecadores. No es algo complicado. Anunciamos que el justo murió por el injusto para llevarnos a Dios. Dice 1 de Pedro 3:18, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Y todavía Pablo, en la carta segunda de los Corintios 5:21, dice así: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. Está hablando de Jesús. Él no, ningún pecado alguno, pero Dios lo trató como un pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Con esto dicho, ya tenemos qué es el Evangelio. Ahora sí podemos definir qué es evangelizar. Como decíamos ahorita, compartir o comunicar el Evangelio. Pero un poco más amplia, podemos tomar la declaración de John Chisman, que dice así, leo para ustedes, abro comillas: es declarar, estamos definiendo evangelizar, es declarar en base a la autoridad de Dios lo que Él ha hecho para salvar a los pecadores, advirtiendo a los hombres que su condición perdida, guiarlos a arrepentirse y a creer en el Señor
Jesucristo. Lo dice Pablo también en 2 Corintios capítulo 5, 20-21. Leo para ustedes. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Mis hermanos, evangelizar no es otra cosa que dar a conocer a los hombres ese mensaje de reconciliación. El hombre está en problemas con Dios por causa de sus pecados, y esa es nuestra realidad, porque Dios en su justicia dará a cada uno lo que merece, porque es un Dios justo completamente. Pero Él mismo proveyó para nosotros a Jesucristo para que no tuviéramos que pagar nosotros, sino pagó Él por nosotros. La obra redentora de su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo, de la cual nos apropiamos por medio del arrepentimiento y de la fe. Vimos que el Evangelio, vimos que es el Evangelio, vimos que es el evangelizar. Y ahora yo quisiera tocar 3 puntos importantes para los que les gusta tomar nota. 3 puntos importantes que nos ayudará a ampliar qué es la evangelización. Punto número 1, la evangelización es algo que se espera de nosotros. La mayoría de nosotros no necesitamos convencernos que la evangelización es importante. No ocupamos convencernos de eso. Eso lo conocemos. Pero Jesús desea que ejecutemos la evangelización. Jesús desea, es un mandato, que lo pongamos en práctica. Así que vamos a buscar en la Biblia donde tenemos diferentes pasajes donde Jesús nos habla que debemos de evangelizar como mandato. Leo para ustedes Mateo capítulo 28, versos 16 y 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. También en Marcos 16:15 les dijo Jesús: vayan a todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Lucas 24, 46, versículo 46 al 47, les dijo Jesús: esto es lo que está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Juan 20:21, la paz sea con ustedes, repitió Jesús, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Vemos nuevamente la orden de Jesús de ir nosotros a predicar el Evangelio. En Hechos capítulo 1, versículo 8 dice así: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Esos mandamientos no son dados únicamente para los apóstoles. Estos mandamientos son para todos los creyentes. Y tan es así que el mensaje, el Evangelio, llegó a Costa Rica, llegó a Cartago, y por eso es que estamos acá en nuestra iglesia local. Ha llegado a mi vida también, y yo he reconocido, me he arrepentido y he creído en Cristo Jesús. Por eso decimos que nos corresponde a todos llevar el Evangelio. Tenemos otros ejemplos que son muy importantes, muy cercanos. Tenemos a la familia Acuña en España, familia misionera que tenemos en nuestra iglesia en España, llevando el Evangelio. Tenemos la familia Moya, que están en Bosnia, también llevando el Evangelio a los bosnios. Tenemos a Roberto, que está en Ucrania, llevando el Evangelio en Ucrania. Como dice el pasaje, a todas las naciones. Ellos son nuestros misioneros transculturales, pero nosotros somos los misioneros locales. Tenemos la responsabilidad de poder hacerlo. Y consideremos nuestra responsabilidad de evangelización
desde la perspectiva de Pedro. Y vean lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de tinieblas a su luz admirable. Mis hermanos, para que proclamemos todas esas cosas es el Evangelio, es nuestra responsabilidad poder hacerlo, y así nos lo dice Pedro. Entonces, podemos entender que la evangelización es de todos, nos corresponde a todos. Ahora vamos con el punto número 2. La evangelización tiene poder. Yo creo que está claro que la mayoría de cristianos debemos evangelizar. Ahora, ¿por qué no lo hacemos? Normalmente puede hacer que tengamos algún temor de hacerlo o alguna excusa para no hacerlo. Una de ellas, de repente puede concordar conmigo, una es que decimos, no estoy lo suficientemente preparado, necesito prepararme más. Todo muy bien con la preparación de la palabra para crecer espiritualmente, pero no puede ser la excusa de evangelizar porque necesito más preparación. No está bien eso. También otra de las excusas es que de repente no quiero lidiar con la preparación, con responder preguntas, o tengo temor de responder alguna objeción que haga alguna persona cuando esté presentando el Evangelio. Eso hace que yo no haga el proceso de evangelización. Sin embargo, todo ese nivel de confianza que andamos buscando, sea en el conocimiento o cubrir todas las alternativas de preguntas, nunca va a llegar. El grado de confianza total nunca va a llegar. Por eso debemos de tomar la decisión y evangelizar. Vemos en Juan capítulo 9, se nos cuenta la historia de un ciego que Jesús llega y sana. Este ciego era un ciego de nacimiento, es un ciego que se hace un alboroto porque recobra la vista. Jesús hace el milagro con él, le da la vista, y resulta que llevan a esta persona ciega, que ahora ha recuperado su vista a través de Jesús, lo llevan ante los fariseos, ante los críticos, y él tiene que hablar. ¿Quién es ese hombre? Me parece que es un profeta, es un enviado de Dios, porque vino y hizo algo milagroso. Yo no veía y ahora veo. ¿Qué rescato y qué veo de este hombre? No importó de frente con quién estaba, comunicó acerca del Evangelio. No importó en frente de quién estemos. Tenemos que aprovechar las oportunidades de una forma valiente para poder evangelizar. Algunas veces no somos capaces de hablar de Cristo porque tenemos temor del método que de repente algunos aplican, como ir a un parque y hablarle a un extraño, o de repente que sabemos que tenemos la responsabilidad de hablarle a nuestros familiares y el grado de confianza que hay es tal que nos da temor, no damos el paso para poder conversar con ellos. Pero debemos de recordar que en cualquiera de las circunstancias, lo importante no es el método de cómo lo hagamos. Lo importante es que debemos recordar es que vamos a compartir la mejor noticia del mundo a esas personas. Debemos darnos cuenta que al hablar de Cristo está en juego si va al cielo o va al infierno esa persona. Nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio, pero no tenemos ni la capacidad ni la responsabilidad de convertir a nadie. Repito, mis hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio, pero no tenemos ni la capacidad ni la responsabilidad de convertir a nadie. John Stott dice, abro comillas, evangelizar no significa ganar convertidos, sino simplemente anunciar las buenas nuevas, independientemente de los resultados. Entonces, ¿cuál es el éxito de la evangelización? Si el éxito de la evangelización normalmente creemos es ganar personas para Cristo, estamos equivocados. El éxito no radica
en eso, radica en comunicar el mensaje. Si no, podríamos decir que Jesús fracasó. Recordemos esta escena cuando llega el joven rico y se le acerca a Jesús. ¿Qué ocupo para seguirte? Jesús le dije, deja todas tus cosas y ven y sígueme. ¿Y qué pasó con el joven rico? No lo siguió. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Que Jesús fracasó en el proceso de evangelización? No. El mensaje es el evangelio. Hay que evangelizar. Hay el hecho de que la persona acepta, quiera arrepentirse y quiera creer en Jesús, no nos corresponde a nosotros. Entonces, por supuesto que no nos corresponde a nosotros esa responsabilidad. Debemos de compartir el evangelio y ese va a ser el éxito de lo que estamos haciendo. Es compartir el evangelio, es el éxito, no el hecho de que sea salvo o no sea salvo. Claro, nos encantaría que sea salvo, pero nuestra responsabilidad está en comunicarlo. Sí debemos de ser apasionados, debemos de sentir misericordia por las personas, rogarle a Dios, si es posible hasta con lágrimas en los ojos, para que las personas puedan ser convertidas, pero solo Dios puede producir el fruto de la evangelización que se llama la conversión. Solo Dios lo puede hacer, mis hermanos. Cada vez que compartimos el evangelio, que incluye el llamado al arrepentimiento y a creer, hemos tenido éxito independientemente de los resultados. El poder de la evangelización es del Espíritu Santo. Y eso lo dice la palabra de Dios. En Hechos capítulo 1, versículo 8, dice así: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Jesús espera que cada cristiano evangelice, porque el Espíritu nos da el poder a cada uno de nosotros para hacerlo. Dios le ha otorgado el poder para compartir ese evangelio, mi hermano, con las personas, con diferentes personas, de diferentes maneras, con diferentes métodos. No hay una sola forma de hacerlo. Usted tiene diferentes dones, diferentes oportunidades, diferente realidad de vida. Aproveche su realidad de vida, sus condiciones, para comunicar el evangelio. Siempre vamos a tener nuevas oportunidades. Dios fortalecerá nuestra vida y nuestras palabras para compartir el evangelio. No en tus fuerzas, será Dios. El Espíritu Santo no solo nos da el poder a las personas para compartirlo. Escuchen, el evangelio que compartimos también tiene incorporado el mismo poder. Dice Romanos capítulo 1, versículo 16. A la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Por eso, mis hermanos, la gente se convierte escuchando a un maestro de escuela dominical. Las personas se convierten escuchando a un evangelista en un estadio enorme. Por eso las personas se convierten en un servicio de fin de semana, en un grupo pequeño, en una conversación de un café con un amigo, porque el mensaje lleva poder, porque el Espíritu Santo te da el poder para transmitirlo, pero el evangelio, el mensaje, lleva también gran poder, nos enseña la palabra del Señor. Esto no es una varita mágica que voy tocando la cabeza de los no creyentes y se van convirtiendo, no. Es de escuchar, es de dar y dar y dar el mensaje, y que las personas lo escuchen y puedan de esta manera arrepentirse y poder creer. ¿Cuántas veces de repente tuvimos que escuchar, al menos yo, el evangelio para poder arrepentirme y creer? Bastantes veces tuve que escucharlo. Entonces, no es una varita mágica de solamente una vez ya lo hice y quedó para siempre. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. No, esto no procede de ustedes, sino que es algo que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Es mediante la fe, dice,
Y Romanos capítulo 10 y 17 dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje se oye, es la palabra de Cristo. Cuando usted comparte, mi hermano y hermana, el evangelio, comparte el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio es poder para salvación, no para nuestra propia elocuencia o por nuestras capacidades, es que la persona va a ser salvo. Es por el poder del evangelio, es por la voluntad de nuestro Señor. Dios tiene sus escogidos, ¿a quién llamará? Y a quienes ha escogido para llamar a través del evangelio. No nos corresponde a nosotros, es de Dios. Seamos sus instrumentos para llevar el mensaje. Debido a la naturaleza del Espíritu Santo y a sus sagradas escrituras, la evangelización tiene poder. Tercer punto, la evangelización es una disciplina. Cada cristiano debemos buscar las ocasiones para evangelizar. No sean meramente casualidad, mi hermano. Debemos reconocer que tenemos poco tiempo, nuestras agendas complejas, no priorizamos esta disciplina espiritual, no la tenemos dentro de nuestra agenda, la gran mayoría. Deberíamos de tenerla dentro de nuestras agendas, cómo planificarla. Pensemos que seremos llevados a un juicio final y tenemos que dar cuenta de esto a nuestro Señor. ¿Qué tanto evangelicé? ¿Cómo lo prioricé? ¿Cómo me planifiqué? ¿Cómo me organicé? Son respuestas que tendremos que dar en ese juicio final. En cualquier contexto de nuestra vida, Dios desea que podamos ser disciplinados para la evangelización, que podamos planificarnos para ser disciplinados en esa evangelización. Y les doy algunos aspectos donde podemos planificarnos. Para los que tienen hijos, podemos evangelizar, planificar y evangelizar a nuestros hijos. El hecho que nuestros hijos nos acompañen y vengan al servicio dominical no significa que son salvos. Padres, es nuestra responsabilidad poder llevarles el evangelio, estar llevando el evangelio a ellos. Podemos planificar también, sostener económicamente y apoyar la iglesia local, es parte de esa planificación, porque en la iglesia local es donde llevamos el mensaje de Cristo localmente, a través de diferentes estrategias, grupos. Es importante que podamos comprometernos con nuestra iglesia local, porque apunta a dar a conocer a Jesús. Otro, sostener a los misioneros. Ahorita les hablaba de la familia Acuña, la familia Moya, de Roberto Ramírez. Son misioneros que estamos apoyando, que son transculturales, que podemos apoyar económicamente, en oración, en estar informados. ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo ellos? ¿Cómo están llevando el evangelio? Y poder estar con ellos y estar comprometidos con todo este proceso de la evangelización. Claro, existen oportunidades espontáneas, así como podemos planificarnos, van a suceder en nuestra vida situaciones espontáneas donde podemos transmitir la evangelización, pero raramente los cristianos, si no nos organizamos, no vamos a poder compartirlo. Así que intentemos poder compartirlos y planificarnos. Y para ir concluyendo, mis hermanos, cuando más buscamos de Cristo, más queremos proclamar a Cristo. Pero sin disciplina, nuestras mejores intenciones de evangelización se desaprovecharán. Si no lo planificamos, vamos a desaprovechar las buenas oportunidades. Que nos disciplinemos, mis hermanos, para vivir de manera que podamos ser como el apóstol Pablo, que le dijo a los corintios: todo lo hago por amor del evangelio, para ser partícipes de él. Todo lo hago por amor del evangelio, para ser partícipes de él. Mis hermanos, que podamos enamorarnos del evangelio, no solamente por lo que ha producido en nuestra vida, lo cual es sorprendente, y vamos a tener vida eterna. Pero aquellos que no se han arrepentido y no han creído, yo quiero que escuches el evangelio, lo que hemos conversado en este momento, y que puedas pensar y decir:
si quieres arrepentirte y creer en Cristo Jesús para tener vida eterna. Que podamos, mis hermanos, tener una disciplina de evangelización. Como dice nuestro versículo lema de esta serie, Colosenses 3:1, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo. Esta es una verdad del cielo, mis hermanos. La verdad del cielo de poder evangelizar. Que Jesús sea el Señor de la evangelización. Que pueda ser una disciplina espiritual latente, prioritaria en nuestras vidas, para gloria de nuestro Señor. ¿Qué le parece si oramos y ponemos todo en manos de nuestro Señor? Gracias, Padre, te honramos y te bendecimos, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, porque solo tú la mereces. Te damos gracias porque a través de tu palabra entendemos lo importante de este mandato de evangelizar, de llevar el evangelio, de hablar de ti, Jesús, de nuestra condición de pecadores, de nuestra naturaleza pecaminosa, pero fue pagada por ti, Jesús. Tú te pusiste en nuestro lugar para justificarnos, para que fuéramos tú llevar el precio de ese pecado, lo pagaste tú y no yo. Muchas gracias. Y lo más sorprendente, que resucitaste con poder al tercer día, dándonos, Señor, la posibilidad de tener la vida eterna, de poder saber que tendremos en algún momento estar contigo y poder glorificarte siempre. Queremos llevar este gran mensaje del evangelio a otros. Ayúdanos a poder comunicarlo. Tu palabra nos enseña que a través del Espíritu Santo tenemos poder para transmitirlo, que tú nos vas a ayudar y que el mismo evangelio tiene poder. Así que queremos hacerlo de la forma correcta, entendiendo que no debemos de tener limitaciones ni cosas que nos limiten a poder hacerlo, que podamos aprovechar las oportunidades, pero que también podamos planificarlas, porque si hay cosas que podemos o hay personas que sí podemos impactar, que sí podemos ir y llevar el mensaje. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes y a poder priorizar este gran mensaje, este bellísimo mensaje y esta gran responsabilidad, poder llevarla y hacerla de una forma obediente, para que cuando estemos frente a ti podamos ser lo más diligentes posibles y decirte: lo hemos hecho, Señor Jesús, lo hemos hecho y hemos hecho nuestro mayor esfuerzo. Gracias te damos y oramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga.